Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la facultad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio, y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Mariana Gutiérrez y a David Benta. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio o participar con opiniones en la cuenta @ArenasCorrea. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Las opiniones expresadas son enteramente personales de los invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas a las que se encuentren vinculados dichos invitados. El día de hoy abordaremos como temática las lecciones aprendidas de la consulta anticorrupción. Llamaremos a este programa Efectos de la consulta anticorrupción. Para ello contamos como invitados con el estudiante coentrevistador Julián Arango Quirós. Julián, saludos. Buenos días a la mesa. Igualmente invitamos, para efectos de ser sometida a esta entrevista que esperamos sea muy espontánea, a la compañera doctora Clara Mira González, quien es abogada de la Universidad de AFID, especialista en gerencia de la seguridad social de la Universidad CES, especialista en estudios internacionales de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Antioquia, aspirante a doctora en Derecho de la Universidad de Antioquia y por supuesto docente de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, y actualmente funge como directora del Grupo de Investigación de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad CES. Bienvenida, doctora Clara Mira. Muchas gracias, José, y pues bueno, otra vez es muy rico estar acá. Bueno, colocando en contexto, recientemente tuvimos una consulta a la que denominamos la consulta anticorrupción, que tuvo unos resultados que ya son oficiales por la registraduría. Yo quisiera que en el contexto pues también de otra situación que se dio, y fue un plebiscito que tuvimos en el año 2016, nos contara la doctora Clara desde su perspectiva como abogada, pero también como magíster en ciencias políticas. En primera medida, yo sé que es una pregunta que es bastante abierta, ¿qué lecciones piensa que podemos tomar en cuenta estos dos últimos eventos que hemos tenido de participación ciudadana? Pues lo primero, yo creo que está muy referido a la parte legal, y en el sentido, digamos, legal o jurídico, a la regulación que existe hoy en Colombia de los mecanismos de participación ciudadana. De hecho, ya hay varios autores que han cuestionado esa regulación, y uno de ellos es Mauricio García Villegas en un libro en donde comenta el artículo 103 de la Constitución Política Colombiana en términos de participación ciudadana. Y finalmente lo que va a decir Mauricio García Villegas, en lo que yo coincido también, es que los mecanismos de participación ciudadana suponen unas trabas jurídicas que realmente son muy altas, porque pues de alguna manera pues el hecho de tener que recoger un número tan alto de firmas, en algunos casos del 10% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, en otros del 5% de ciudadanos inscritos en el censo electoral, pero asimismo, digamos, de requerir un umbral de la tercera parte de los ciudadanos inscritos nuevamente en el censo electoral en la votación, pero de esa tercera parte votar la mitad más uno, pues suponen, digamos, una barrera jurídica para que esa manifestación ciudadana de aval o de reproche, en un caso
de una consulta de trascendencia a nivel regional, departamental o nacional, pues sea tan difícil, digamos, de poner esa apreciación ciudadana que ni siquiera, pues en muchos casos va a tener la fuerza jurídica regulatoria, sino que pasa, pues, o por el filtro nuevamente del Congreso o por un decreto, pues, presidencial del gobierno nacional, pues no necesariamente el presidente. Entonces, una de las lecciones es esa, es hasta dónde, digamos, cuando requerimos de una consulta ciudadana, de un plebiscito, de un referendo, o inclusive cuando hacemos una iniciativa normativa, los ciudadanos en Colombia, pues realmente estamos manifestando nuestra opinión política, y esta va a tener fuerza para llegar a regular un tema, pues inclusive para hacerlo, pues, obligatorio, porque realmente, pues, está mediatizada por el poder de los órganos que deciden. Entonces pareciera ser que el mecanismo terminará haciendo algo así: tú participas, yo participo, pero ellos deciden, ¿cierto? Ese es un punto. Y el segundo es, pues, de alguna manera, pues a mí me parece que el resultado de la consulta fue muy satisfactorio, porque solamente faltaron 500.000 votos para que la consulta pasara el umbral, sí, con independencia, digamos, de que algunas de las preguntas pudieran no estar pasando, que lo más probable, creería yo, por los resultados, pues, que viví yo como jurado electoral, pues, en la mesa, en muchos casos se veía una manifestación más tendiente al sí que al no, y inclusive, pues, porque las preguntas atacaban de alguna manera la corrupción o trataban de conjurar temas que son muy sensibles a la política en Colombia. Pero eso es una de las primeras lecciones. La segunda es, bueno, yo creo que en términos de gasto también, o sea, lo que vale, digamos, hacer una consulta popular no justificaría hacer el acto electoral aparte. Yo sé que ha habido varias consideraciones en la Corte Constitucional en ese sentido, porque no podría coincidir con otra elección. De alguna manera los partidos políticos la podrían estar utilizando para hacer hacer su campaña política, pero pues son, creo que casi 300.000 millones de pesos, no sé, el gasto es absolutamente alto para un efecto que no es tan vinculante. Sí, entonces serían para mí dos lecciones. Uno, revisar el marco regulatorio de esos mecanismos para que realmente la voz de la ciudadanía sí se escuche desde lo que ésta manifiesta, porque es realmente muy, muy, muy alta la participación, más alta incluso que las elecciones presidenciales, a que se exige que a las elecciones presidenciales no se les pone un umbral. Y la otra es revisar también cómo hacerlo, porque es tan costoso un acto electoral en Colombia que parece que no se justificara cuando, pues, el efecto realmente no es tan importante. Sobre lo que usted acaba de mencionar, tengo como una apreciación que quisiera que usted nos compartiera algo sobre ella, y está el tema del voto obligatorio en juego. Se ha escuchado mucho algunas críticas bastante fuertes a quien ejerció la abstención, pero en un país donde el voto no es obligatorio, la abstención puede ser una fórmula en que también un potencial elector se manifiesta. Entonces, ¿cómo hacer para que dejemos de ser agresivos de pronto con las personas que toman la decisión de no votar, o que no expresemos esa frustración? ¿Usted considera que es necesario un voto obligatorio en Colombia, o debemos mantener la idea de un voto voluntario con los incentivos que manejamos? ¿Cuál debería ser aquí la fórmula frente a ese tema? Porque muchas personas ya atacan la abstención como un problema. Yo creo que aquí estoy siendo un poquito atrevido, pero yo me preguntaría, ¿es en realidad un problema la abstención como tal? Pues no es una decisión legítima que puede tomar un ciudadano de no votar. Y partiendo de esa base, siento lo que se necesita en este país es para fortalecer, porque digamos algo que planteas que me parece muy interesante, es un problema, y viene siendo un problema casi desde el referendo de Uribe, porque en el referendo de Uribe hubo un fracaso estrepitoso, y fue precisamente por los umbrales, un referendo absolutamente costoso que solo acabó resolviendo, si mal no estoy, un tema de regalías, una pregunta, y venimos a lo mismo. A pesar de que bajamos los umbrales, aún así, en este caso, por ejemplo, quedamos a 500.000 votos aproximadamente, pero no lo resolvimos. Y es una fórmula, es decir, bueno, entonces está el tema del umbral, pero también la otra podría ser, entonces vamos a obligar a los sufragantes a que ejerzan el voto, porque podrían presentarse, anular su voto o no marcar la tarjeta y de todos modos estar participando como votantes obligados. O lo otro es también plantearnos la pregunta, entonces, ¿cómo vamos a valorar el tema de la abstención? Porque si vamos a seguir bajando el umbral, también podemos estar generando esta tensión. Es que estamos cuestionando el mérito democrático que también tiene un ciudadano que toma la decisión de abstenerse de votar. Digámoslo, tratémoslo con respeto, porque siempre hacemos la caricatura del ciudadano, pues del costeño, que no fue, que porque no le dieron el tamalcito, etcétera. Y de pronto, y por supuesto no es un comentario de sesgo regional, sino por las cosas
que se han escuchado en medios y demás, si en últimas todos los ciudadanos que no votaron fue por pereza electoral o porque no se les dio dadas, o muchos de ellos tomaron una decisión consciente de no votar, porque no votar tenía un efecto precisamente frente al umbral. Y una cosa que me parece significativa es que tuvimos una votación de un 99%, de más de un 99% en todas las preguntas por el sí, las demás eran por el no, entonces uno se inclinaría a pensar, muchos votantes del no tomaron la decisión válida de no ir a votar. Caso concreto, y quiero aquí plantear una comparación para que hagamos una reflexión sobre eso. Por ejemplo, plebiscito del presidente Santos, lo que ocurrió fue que muchas personas se presentaron a sufragar y votaron por el no, efectivamente, pero teníamos un umbral más bajito. Creo, usted me corregirá si era del 10%, si mal no estoy, pero de pronto está equivocado. Entonces, no tuvo cierta diferencia ahí y quisiera que indagáramos más sobre eso. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, sobre el voto obligatorio? Yo en mecanismos de participación ciudadana que exigen un umbral, en principio, pues no creería viable poner un voto obligatorio. ¿Por qué? Porque de hecho existe una posición política en quien no va a votar precisamente para no cubrir ese umbral. Esa es una primera apreciación, pero no solamente frente a los mecanismos de participación ciudadana porque tengan que exigir un umbral, sino porque de alguna manera el ejercicio democrático tiene unas características desde el punto de vista político y es libre, debe ser igualitario, pues digamos desde el punto de vista de la mayoría de edad, debe ser secreto, ¿sí? Debe ser un ejercicio, digamos, de conciencia ciudadana más allá de la obligación que un gobierno imponga al ciudadano para que elija. Y hay una posición también igualmente democrática, pues que uno podría pensar, y es aquel que dice yo no estoy de acuerdo ni con el mecanismo, ni con el gobierno, ni con el candidato, ni con la forma de gobierno en el sistema político, por lo tanto no voy a votar. Es una posición política, como también es una posición política, y va a sonar bastante fuerte lo que voy a decir porque en algunos dirán ¿cómo así? La del que no quiere, le da pereza, es una posición política. Entonces, como es una posición política, hacer del voto obligatorio no tendría ningún sentido. Esas posiciones políticas tienen que existir en la democracia, tanto para, digamos, un mecanismo de participación ciudadana como para una elección de candidatos a la presidencia o al Congreso u otras asambleas departamentales, locales, etcétera, etcétera. Sí, obligar al votante a ir a ejercer el derecho al sufragio parece ser un acto, digamos, casi que de autoritarismo en poder del gobierno. Es mejor incentivarlo y formarlo políticamente para que haga ejercicio de ese mecanismo que obligarlo a hacer. Ok, doctora Clara, yo tengo una pregunta referida y se combina pues en el tema político y el normativo, y es cuando se emprende un mecanismo de participación ciudadana, estas iniciativas normativas pues por lo general entonces tienen que estar bien estudiadas. En la consulta anticorrupción, con lo que nos hemos encontrado es que hay varios de los ítems y tópicos que parecen ser inconstitucionales. Entonces la pregunta es cómo hacer que estos, o bueno, ¿cuál es el sentido que legitima cada de estos ítems o preguntas que se le hace a la ciudadanía al participar para que sean funcionales? A ver, ¿por qué se inicia un proceso de estos cuando se conoce o cuando no se estudia lo suficiente y se vincula a la ciudadanía y se le hace una pregunta que a final de cuentas no termina teniendo una implicación real? Digamos que hubiera ganado la primera pregunta al sí, lo de el sueldo de los congresistas. Eso es muy problemático porque el sueldo de los congresistas está establecido a nivel constitucional, entonces no hubiera sido posible reformarlo por esta vía. Quiero entender por qué es posible o por qué estas iniciativas se dan hoy de estas maneras. Pues es un asunto problemático. Pues realmente no se da de esta manera, porque la pregunta de la consulta, lo que pasa es que hubo un error entonces en el control que ejerce tanto el Congreso sobre la pregunta como el que deberá ejercer también la Corte Constitucional en algunas de las preguntas. Por ejemplo, la pregunta del referendo pues tiene control constitucional. Si ese control constitucional no se hace de manera adecuada porque no se da cuenta de que hay una posible inconstitucionalidad en la forma como está planteada la pregunta, Julián, más allá, porque ahí viene como todo la traba jurídica, más allá del mecanismo, digamos, que haya que utilizar para efectos de validar después la manifestación de la ciudadanía cuando dice sí. Si la ciudadanía hubiese dicho que sí a la reducción de los salarios de los congresistas, cuando ya esta regulación se había hecho por acto legislativo, pues de alguna manera lo que obligaba al Congreso a expedir otro acto. Pero yo no sé hasta qué punto, digamos, el hacer la pregunta simplemente sobre un asunto que tiene que ver con un proyecto de acto, pues hubiera hecho la pregunta en sí misma inconstitucional. Yo creo que ahí nos metemos como con una discusión que es bien interesante, y es si la forma de
regulación del mecanismo pasa por Asamblea Nacional Constituyente. Algunos decían, a mí no, ese no es un tema de sustitución constitucional. Es decir, aquí no tocábamos elementos esenciales de la Constitución, en donde si hubiese manifestado la ciudadanía que sí hubiéramos tenido que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. No, bastaría, digamos, con el tema de acto legislativo para el salario de congresistas, pero esa forma ya la tendría que haber decidido el Congreso Nacional luego de haber contado los votos por el sí y decir ganaron para hacer esa regulación. Entonces yo no creería, a diferencia, digamos, de algunos sectores del gobierno que consideraron que sí, que la pregunta estaba mal hecha. La pregunta está mal hecha y de hecho nuevamente recomiendo el libro de Mauricio García Villegas en el artículo 103 de la Constitución, porque él dice, lo que hace la Corte Constitucional al examinar la pregunta es mirar si la pregunta induce al elector a una respuesta asertiva o negativa, ¿sí? Es decir, que viola la libertad del votante, si la pregunta en sí misma implica regular aspectos prohibidos por la propia Constitución política. Es decir, por ejemplo, Colombia tiene hoy, por un tratado internacional, está prohibida la pena de muerte. Cuando se hizo la iniciativa de referendo de Vilma Jiménez, si no me equivoco el nombre, para revivir la pena privativa, la cadena perpetua a violadores, una de las objeciones en el propio Congreso fue, ahí hay inconstitucionalidad porque toca un tratado internacional que Colombia ya ha ratificado y ha controlado constitucionalmente, y es la de prohibición de cadena perpetua. O sea, era un punto sustancial que era imposible de regular. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no creería que hay una inconstitucionalidad inherente. Profe, pero la pregunta es, ¿y no limita la libertad de una persona toda vez que usted le induce a contestar algo que puede no estar entonces de acuerdo o no estar presente en la realidad jurídica o no es posible en la realidad jurídica? Es decir, dentro de los ítems, dentro de la explicación que usted me daba, una de ellas era que no coarte la libertad o que no haga que la persona o no le induzca al voto, ¿cierto? A un tipo de voto. Pero no se puede entender que ese ítem directamente hace que la ciudadanía se pare y vaya y entonces a votar y que con todo el sentimiento, con lo que quiere hacer el ciudadano de a pie, al llegar a esta consulta con el total desconocimiento de esos ítems que usted nos está diciendo, y él sí quiere que eso pase, entonces eso no sería pues como decirle venga que pase algo o invitarlo a que vote por algo que no es posible que pase, y en ese sentido pues la libertad sí se le está limitando porque se le está engañando. Pasaría lo mismo cuando en la respuesta a las preguntas de una consulta popular tengo que regular el tema en el Congreso. Es decir, al ciudadano cuando se manifiesta no se le está prometiendo que su manifestación inmediatamente es una norma, sino que al ciudadano se le dice manifiéstese y luego iniciamos una norma con esa iniciativa que va a pasar por un filtro que va a ser el Congreso de la República. No es un engaño, es la forma en la que funciona el mecanismo, que sigue implicando una traba en la mediación de la voluntad del votante frente a la voluntad del órgano como, entre comillas, pues, digamos, constituyente derivado, ¿cierto? Porque ustedes eso lo saben también en teoría constitucional, que dice, yo me manifesté, pero aún así tengo que pasar por un trámite legislativo para que el legislador me diga si sí o no, si está de acuerdo con mi manifestación. El mecanismo realmente produce muy poco, porque la expresión del votante no es necesariamente la expresión del órgano que luego va a producir la regulación. Pero esa discusión además es bien interesante porque las preguntas de la consulta anticorrupción todavía tienen un problema adicional, y es que estamos preguntándole al Congreso si está de acuerdo con bajarse sus propios salarios, con hacer contrataciones transparentes, con no permitir la casa por cárcel, sino mecanismos más drásticos de control o de castigo, pero son los mismos a los que estamos sometiendo a ese control. Es decir, estamos regulándole un tema al Congreso para que éste se baje su salario, se imponga más sanciones y tenga más control en la contratación. ¿Ese sí será el órgano que puede decidir sobre esto o debería ser un órgano externo que tenga unas condiciones de imparcialidad para imponerle al congresista pues aquello, digamos, que constituiría una barrera realmente para el ejercicio de su función? Porque cuando nosotros preguntamos en una consulta, por ejemplo, si los jueces deberían o no decidir sobre acciones de tutela, sí, pues estoy inventando esta forma de consulta, el juez no va a decidir si va a tramitar el acto legislativo o la ley. No, el juez no lo decide porque, pues de hecho, ese no será el órgano encargado de hacer la regulación. Pero además de eso, tiene una importancia altísima en términos de la separación de poderes, que yo no ponga al mismo órgano a regular aquello que decidió la ciudadanía. El mismo órgano regulado no puede regular aquello que le dijo la ciudadanía que regular. Bueno, está muy interesante el debate, pero debemos ir a una pausa. Vamos a la pausa.
En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando de la pausa y tomando en cuenta la última respuesta que dio Clara, me disculpa la confianza, pues compañera de trabajo, entonces me refiero amigablemente a ella. Me queda una inquietud que conecta con lo que ha manifestado Julián. Y es, Julián nos manifestó el tema del control a las preguntas, pues desde el punto de vista de la practicidad o de la realización de esas preguntas para un ciudadano que va y vota convencido de que eso se va a dar. Pero yo noto pues que también aquí hay una pelea simbólica, hay una pelea por unos símbolos muy fuertes, incluso a partir, ni siquiera, yo pienso que debería haber hasta control del título que se le da a unos mecanismos, porque por ejemplo cuando a mí me dicen consulta anticorrupción, pues ya me está induciendo en parte a la respuesta a las preguntas, porque está sugiriendo o está generando un ancla, una sugestión de que esos mecanismos que están propuestos en las preguntas son efectivos para combatir la corrupción. Y lo mismo como reflexión plantearía frente a las preguntas que hubo en el plebiscito de Santos, porque si mal no recuerdo un nombre muy farragoso que tenía al final decía que era para una paz estable, duradera, etcétera. Por supuesto que en algo prejuicia el título al elector. Entonces la elaboración de las preguntas sumada al control del título, pero lo quiero atar aún más y es esa conexión que a veces es tan difícil entre derecho y política, y es como a veces la política obra como las pasiones y el derecho como la razón. Entonces desde lo político estamos incitando a la pasión, a un símbolo que el ciudadano quiere manifestar, a un enojo que tiene el ciudadano, por ejemplo, con un fenómeno tan doloroso para el país como es la corrupción, o a una necesidad de paz que tiene el ciudadano, por oposición a los mecanismos constitucionales para realizar eso. O sea, el trámite debido en un Estado de Derecho para lograr las reformas, porque estamos hablando de temas muy caros para los miembros de la comunidad jurídica y para los directamente afectados. Estamos hablando de bajarle el salario a unas personas, estamos hablando de no otorgar unos beneficios que eventualmente los autores de otras conductas punitivas sí los tendrían. Entonces estamos hablando de hondos problemas de política criminal y de igualdad frente a ciertos tipos de delitos, si son iguales o no los bienes jurídicos tutelados, si amerita una mayor represión o sanción social. Estamos hablando de circunstancias que pueden generar incluso sanciones, se podría decir, perpetuas, o la exclusión de la posibilidad de acceder al servicio público. Entonces en esas situaciones yo veo que mete la mano la política, y la política es de esa de combate y esa guerra por los símbolos. Y entonces me surge esta duda y yo quisiera una opinión suya, Clara, y es esta. Usted ahorita mencionó el tema de la forma en que se estaba presentando, y resulta que en ocasiones precisamente que coincida un mecanismo de participación con unas elecciones que va a cargos de elección popular puede generar una gran perturbación, digámoslo, en el electorado, porque como la guerra de símbolos se haría a la par que una guerra política, partidos por acceder al poder, se puede tornar, digámoslo, bastante peligroso y hasta un instrumento de manipulación del electorado que, por ejemplo, con el título de una consulta, un partido político se abandere de lo que puede ser una finalidad. No tomemos el último caso, pensemos a futuro en otro tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo muy idiota, pues, pero por facilismo en las ideas. Sale una consulta para luchar contra la enfermedad, ¿cierto? Pues ¿a quién quiere que la gente padezca enfermedades? Entonces votemos en contra de la enfermedad. Y esa bandera es un partido, digámoslo, aquí en Colombia no existe ese partido, pero llamémoslo el partido rosa. Entonces el partido rosa se apropia de ese discurso. En ese evento, y coincidiendo con una elección a candidatos, ¿qué puede pasar frente al juego electoral? Si se puede usar entonces como una herramienta para la elección de candidatos, y en ocasiones eso en cierta medida puede influir al elector. ¿Tú qué sugieres, por ejemplo, hacer ese ahorro? Que yo estoy de acuerdo con que tenemos que buscar una forma de hacerlo más barato, porque es inaudito que nos hayamos gastado más de 300.000 millones en una consulta que no dio el umbral. Yo pienso que tienen que haber las consultas y los mecanismos. No podemos tampoco privar a la comunidad política de ese mecanismo de expresión. Pero ¿en qué medida, si coincide que era uno de los argumentos que aceptaron hasta los mismos promotores en su momento? Por supuesto ahí hubo componendas políticas, etcétera, pero la idea de no contaminar una elección presidencial, por ejemplo, que fue una oportunidad que tuvimos de hacer la consulta con este tema, y no convertir eso en una causa de determinado partido o candidato, pueda eventualmente pasar, si buscamos ese ahorro
electo y se tiende a presentar que hay un grupo promotor que a la vez tiene el interés de colocarnos candidatos. ¿Cómo podemos hacer para evitar eso? No, y yo pienso lo mismo que tú, José, y es uno. Tienen que seguir existiendo los mecanismos de participación ciudadana, no hay duda. Deberán existir con algunas modificaciones desde el punto de vista personal. Creo que son mecanismos que exigen demasiada actividad, no solamente en la promoción, sino luego, digamos, en la participación del votante. No debería coincidir con un acto electoral, tampoco estoy de acuerdo. Yo me pregunto por el costo. Y yo creo que el costo tiene soluciones, pues, y hay países que las han implementado. Soluciones, digamos, en términos de cómo evitar el gasto de papel en la elección, si es posible hacerlo con un voto electrónico, si el número de jurados no es demasiado alto realmente para atender una consulta o cualquier mecanismo electoral. De todas maneras, ese es otro costo que tendría que revisarse porque creería que no es necesario, ¿sí? Y lo digo además por experiencia, ¿cierto? 6 jurados en una mesa cuando realmente las funciones pues las estaría cumpliendo 2, 3 jurados pues en la misma mesa. Entonces es simplemente como revisar el tema de cómo se realiza la elección, pues hoy hay tantos mecanismos tecnológicos que permitirían que el costo fuera menor e igualmente, digamos, si se va a prestar algún fenómeno pues de corrupción en la misma elección, pues se presentaría si fuera electrónica o no. O sea, mi punto de vista es no, eso no tiene que ver realmente pues para mí desde los medios. Entonces es de revisarlo. Aún así pues los partidos políticos utilizan como símbolo la campaña inclusive en este tipo de mecanismos, con independencia incluso de que coincida en el acto electoral, porque la política consiste en eso. La política tiene, digamos, una característica también, es buscar en la ciudadanía aquello que simbolice una mayor adhesión a mi propuesta. Entonces, si yo tomo el tema de corrupción como una bandera política, pues sé que va a ser exitosa, porque hoy ya dimos una vuelta a la página quizás pues en el tema de conflicto, y hoy el otro tema que viene es el de la corrupción. Además aplaudo pues que ya haya sido así. Ya llevamos muchos años pensando en el conflicto y ya saben los partidos políticos que esa es una buena bandera. Entonces, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Cierto? Y es manipulado y es, digamos, en ocasiones muy bien planteado, pues, y en eso consiste la política. Entonces, hay que seguir utilizando el mecanismo no se puede dejar de utilizar, la participación ciudadana es fundamental, revisar lo que piensa hoy la ciudadanía en ciertos temas es crucial, pero no puede ser tan costoso. Le pregunto entonces, Clara, también sobre otro asunto que me parece que debería estar aquí en la palestra. ¿Qué tan exitoso ha sido en la Constitución del 91 establecer estos mecanismos de participación ciudadana en la forma que los regulamos? Y luego porque en esta experiencia ya de más de un cuarto de siglo de constitucionalidad con esta Constitución, al parecer pues no es una opinión política, sino una opinión de una persona que está simplemente mirando números. Por lo visto no hemos tenido un éxito tan rotundo como debería tener el mecanismo de participación directa. Me explico digámoslo, los 3 casos que traemos a colación han generado paradojas. Mi pregunta es, como conocedora de la Constitución del 91 y de pronto otros casos en el mundo, ¿será que esta es hora de que hagamos un ajuste ya hasta el nivel constitucional? ¿Qué es lo que nos está faltando? Usted ahorita nos mencionaba el tema de los umbrales, ya los bajamos de hecho una vez y sigue presentándose este tipo de cosas. Entonces, además de que habría que flexibilizar lo económico, además de que quizás haya que pensar en umbrales, aunque yo diría pues cuántas veces los tendremos que bajar como para que, y la otra pregunta es esta, ¿tiene que ser un resultado positivo, un resultado exitoso? ¿Cierto? Es también otra pregunta, pues porque a veces, y lo otro es qué tanto y lamentablemente a mí me da la impresión de que culturalmente nos quedamos en una idea de una democracia representativa y no participativa. Es decir, que tenemos en el papel una democracia participativa, pero en nuestras prácticas culturales, en nuestro ADN está el de una democracia representativa, que tenemos quienes ejercen el poder y toman una serie de decisiones porque piensan que es lo mejor para el país, que actúan como un padre que está haciendo lo mejor para sus hijos, aun si sus hijos le dicen que no, o aun si sus hijos se abstienen, como en el último caso. Yo veo, por ejemplo, lo que pasó en el gobierno Santos con los acuerdos de paz y lo que pasa ahora con los proyectos. Todos queremos paz y todos queremos que tengamos un país con transparencia, pero como tú misma lo dices, si la práctica política le estamos mostrando al elector que en últimas usted tiene una participación, pero en últimas el que ejecuta y el que acaba haciendo soy yo, ¿cómo vamos a realizar esos principios, esas ideas que tiene la Constitución del 91? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo hacemos? ¿Qué cambios necesitamos además de esos? Bueno, uno es la formación ciudadana, la formación política del elector. Eso supone una cultura ciudadana en términos de participación, más de fondo
que la reforma al propio mecanismo de participación ciudadana. Hay que hacer la reforma, yo pensaría sí, pues claro, de alguna manera el umbral sigue siendo muy alto en este tema de consultas, pero más allá de hacer esa reforma, y yo creo que se han visto cambios, seguir educando al ciudadano en términos de participación política, porque ese es el mecanismo para manifestar su opinión. Lo que decías ahora es sumamente importante, no importa si va a contestar sí o no. El mecanismo está hecho para que conteste cualquiera de las dos opciones o inclusive para que anule su voto o deje de contestar o deje de ir a las urnas a votar. En eso consiste la democracia, en permitir que aquel que puede manifestar su opinión lo haga a través de diferentes alternativas que suponen cualquiera de ellas siempre y cuando no esté utilizando la violencia, que ese es el sentido realmente de la democracia. Ahora, experiencias exitosas en términos de participación ciudadana, claro, las hay, muchas de ellas, yo revisaba esta mañana precisamente como la historia de la consulta popular, han estado asociadas precisamente cuando se hacen consultas regionales en proyectos mineros. O sea, la consulta popular es muy utilizada en proyectos mineros para decir si efectivamente se hace la extracción allí de minería o inclusive de petróleo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones pues la consulta se hace para que se manifieste la ciudadanía y falta una educación política en reconocer realmente lo que la ciudadanía ha dicho para dejar de hacer aquello que la ciudadanía dijo que no. Entonces el gobierno, como quiere seguir con los proyectos, muchas veces tramita el acto y aún por encima de la voz de quienes, digamos, están habitando ese territorio. Lo que además es muy probable. Yo veía noticias en el día de ayer, yo no sé si coincidimos en este tema, puede que no. Yo decía, bueno, listo, se manifiesta la ciudadanía casi en la tercera parte, no llega pues el umbral, se manifiesta, digamos, un buen porcentaje de ciudadanos en el voto. Luego el presidente Duque dice, vamos a hacer algunos actos, vamos a tramitar algunos decretos y leyes para reducir la corrupción, pero yo vi pues precisamente ayer en la noche, una de las entrevistas que le hacen a Duque diciendo, bueno, y la corrupción empresarial, como un giro en el tema, y yo decía, pero es que eso no es lo que estamos discutiendo, es decir, a mí el velo corporativo no me importa tanto como lo que pasa con los congresistas, o sea, como si hubieran desviado el debate de un momento a otro a las empresas, cuando lo que estamos realmente discutiendo acá es cómo va a funcionar la política pública, ¿sí? Entonces yo me pregunto, y de hecho ya me lo había preguntado en algunas ocasiones, que además es una característica de la democracia en Colombia, cómo el político luego de darle, digamos, el examen al pulso electoral, dice, sí están de acuerdo, y cómo con esto yo voy a poder hacer otra cosa distinta a lo que el pueblo dice, pero que es posible que como se parece, entonces me llevo todos los votos. Es decir, es un mecanismo que si se utiliza mal utilizado, sirve de autolegitimación del poder político y no de reconocimiento de la voz de la ciudadanía. Seguimos en un juego de símbolos, ¿cierto? Y es lamentable. Yo creo que algo bien difícil que existe en la política es que cuando se trata con masas, uno parte del presupuesto de la supuesta, digámoslo, razonabilidad o de la teoría de que las personas son racionales, más bien, y tenemos racionalidad limitada, incluso como electores, porque vamos muchas veces detrás de símbolos o le damos respuesta a problemas complejos con ideas muy fáciles. Entonces, y hace parte del mecanismo. ¿Cómo hacer para que un problema tan complejo se resuelva con preguntas fáciles? Entonces, se queda uno pensando, bueno, entonces tenemos racionalidad limitada. ¿Cómo vamos a hacer para que la gente participe? Es una democracia participativa, que resuelva de forma inteligente, además de eso, contestando preguntas fáciles. Y yo creo que estamos metiéndonos en un problema muy difícil de resolver, porque por mucho que intentemos de mejorar estos mecanismos, vamos a llegar a lo mismo, y es cuando yo necesito convocar a millones y millones de personas para que digan sí o no a unas preguntas que de hecho deberían en principio ser las mismas preguntas complejas, deberían incluso ser un poco más sofisticadas y locuradas de lo que las estamos elaborando. Corremos unos riesgos tremendos. Y yo quiero entonces aquí girar hacia algo que tiene que ver con su formación, y es, usted es magíster en ciencias políticas y por supuesto Voces del Derecho está involucrado con un proyecto de investigación que tiene que ver con los conceptos imaginarios de derecho, y es desde la perspectiva de persona que es abogada, que es operadora jurídica, pero a su vez que es un magíster en ciencias políticas. ¿Cómo percibe? Me disculpa pues que la pregunta llega en un momento que estábamos hablando sobre los mecanismos de participación, pero para entrar en esta materia que es indispensable para el programa, ¿cómo percibe el concepto de derecho una persona que ejerce o se mueve en estos dos mundos?
¿cierto? ¿Cómo funciona el derecho aquí? Para usted, ¿qué sería derecho en este caso? Si uno se hace la pregunta, ¿solo qué es el derecho? Y se lo pongo fácil, por ejemplo, separándolo de lo político. Claro. Usted que se mueven esos dos linderos. ¿Cuándo estamos parados en un asunto de derecho y cuándo estamos en una política? Y quizás así ahondemos en el concepto que usted tiene. Lo que pasa es que pensar que no hay relaciones entre derecho y poder es absurdo. Pues yo creo que ya eso de alguna manera lo habíamos hablado en algún programa. Pero sí, desde mi concepto de derecho, más que qué es, no qué debería ser, ¿cierto? Porque claro, son dos preguntas completamente distintas. Yo sí pienso muy parecido a como piensa un autor como Norberto Bobbio, que me parece genial cuando lo define. Y lo dice así, son reglas acerca del poder. Precisamente de eso se trata, de limitar el poder. Tiene una intención además sumamente liberal, y es usted lo que hace con el derecho es tratar de impedir que el poder se manifieste de una manera arbitraria. Cuando dicen arbitraria, pues hay una desconfianza en el poder que deberíamos tener todos. La desconfianza en el poder es importantísima para la práctica ciudadana. Los poderes tienden a desbordarse, por eso pasamos de una monarquía a una democracia constitucional, porque eso pasó. Sí, entonces como tiende a morder el poder y además cuando muerde a veces muerde duro, entonces lo que hay que hacer es limitarlo y por eso las reglas acerca del poder son efectivamente lo que sería el derecho y en eso hay que enfocar. Es una perspectiva muy positivista porque se trata precisamente es definir cosas como estas, mire, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se ejerce ese poder y es ahí en esos límites donde habría que ejercerlo. Incluso si uno va un poco más allá en esa reflexión, o sea, de qué es, ¿sí?, el derecho. Sí, y luego, digamos, lo llena de más contenido. Yo, por ejemplo, tiendo a pensar que es más importante, en términos de regla, acerca del poder, definir la regla procedimental del uso que el propio contenido o principio de la regla. Porque en política es mucho más manipulado el principio que el proceso. Es decir, es más fácil uno decirle al congresista, usted necesita 2 vueltas para aprobar este proyecto y eso significa 50 votos más 1 o 50%, perdón, de votos más 1, que decirle, y ese proyecto tiene que estar encaminado a la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Cierto? Ahí es donde viene toda la manipulación que se ha hecho posible inclusive por una estructura que hoy asumimos en el constitucionalismo, que es muy interesante, pero que, digamos, privilegia los principios sobre las reglas. Yo creo mucho todavía en el tema de las reglas, pero las reglas en la democracia, ¿sí? Las reglas del proceso democrático. Eso permite que la decisión, si bien nosotros no estemos de acuerdo con ella, por lo menos siguió un curso que debería haber seguido. Bueno, con esta reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo, Julián tiene una pregunta para hacerle a la doctora Clara. Sí, doctora. Se me ocurre que entonces el control sí resulta ser importante respecto de la última respuesta que usted acaba de dar, porque la valoración ex ante es importante pues para los contenidos de derecho, para los contenidos de democracia y para los contenidos políticos. Si usted está hablando de personas, estas personas pues tienen que tener conocimiento o digamos, tienen que tener valoración previa o la posibilidad de la valoración previa de lo que se está tratando. En ese sentido, no solo las preguntas del mecanismo de participación de la consulta anticorrupción, no solo algunas están viciadas, sino que hay unas que ya están en el ordenamiento, como por ejemplo lo de penalizar a la administración. Por ejemplo, el tema de una pregunta que penaliza a la administración y ya está inscrita en el Código Penal. Lo que pasa es que no me acuerdo el desarrollo. Lo que ocurre es que de lo que se consulta allí es fortalecer las medidas privativas de la libertad, impidiendo, por ejemplo, la detención domiciliaria, incluso la pena privativa de la libertad en la casa. Sí. Hay una limitación, pero ya, digamos, el Código Penal establece pues las sanciones a las que estaría sometido no solamente el congresista, sino cualquier, digamos, ciudadano común y corriente. Y de hecho en el Estatuto Anticorrupción, pues una posición política que se movió mucho en su momento era que en el Estatuto Anticorrupción y en sus reformas muchas cosas ya estaban. Lo que pasa es que yo pensaría que es también por lo etéreo de la pregunta.
porque entonces que eso presupone que agravar lo que ya existe. No, para mí eso tiene, digamos, todos los problemas del mundo, aunque ahorita voy a la pregunta realmente de Julián, que no es esa. Uno, esa es una de las preguntas que yo consideraba menos como valiosas, por una realidad además que está viendo este país, que es el hacinamiento carcelario. Y yo decía, pero por Dios, ¿por qué más cárcel aquí? Claro. Sí, pues no tiene mucho sentido. Esa pregunta a mí me parecía absurda. Yo no he creído en el mecanismo punitivo. Entonces yo decía, no, hay que poner controles, sí, pero cárcel no. En relación con la pregunta de Julián, que decía, hay que hacer un control previo. Claro, es que el control previo está dirigido precisamente a proteger esa voluntad del ciudadano. Y la voluntad tiene una característica en democracia y siempre va a ser esta. El ciudadano debe elegir libremente, debe tener toda la posibilidad de decidir libremente aquello que además puede llegar a conocer. Es decir, ya hay unas reglas bien bonitas, pues de hecho hay un autor que se llama Robert Dahl en Ciencia Política que las menciona en un libro, Democracia, una guía para ciudadanos, donde dice, vea, el control sobre la agenda, es decir, aquello que yo decido tiene que estar lo suficientemente claro para yo poder decidir. Y cuando yo no lo hago claro, pues viola la libertad también del votante, ¿sí? Los títulos de una consulta que sugieran una respuesta o que inciten, digamos, a una respuesta, inmediatamente deberíamos repensarlos, o incluso la propia Corte Constitucional o el mismo Congreso, porque eso sesga la voluntad del votante. En el marco jurídico para la paz ocurrió, lo decía ahorita José David, que se ponía un subtítulo donde decía para una paz estable y duradera. ¿Quién dijo que era para una paz estable y duradera? Pues decir, ¿quién dijo? No quiere decir que yo no esté de acuerdo, sino que ¿por qué se pone un subtítulo de estos? Lo mismo, la consulta no debía haber sido titulada anticorrupción, sino quizás acerca de la corrupción, pues, que es, digamos, el verbo más, el sustantivo más neutral, ¿sí? Entonces lo que tú dices es cierto, hay que hacer el control previo. La mediación posterior debería ser con muchísimo menos control, porque ahí es donde la voluntad del ciudadano tiene toda la fuerza. Mientras menos controles le ponga yo a esa manifestación y más posibilidades de hacer efectiva esa manifestación tal y como la manifestó el votante, mejor, porque ahí es donde se manifiesta una democracia más participativa. Bueno, conecto esto con una sugerencia que usted hizo antes de la pausa, y era el derecho como un mecanismo para controlar el poder. En ocasiones también, pienso yo, se instrumentaliza el derecho por el poder. Me explico, se utiliza el derecho para realizar los fines del poder, se manipula el derecho para el poder. Parte de lo que tú manifiestas con respecto a la forma en que se hicieron las preguntas, a la forma en que se plantearon los títulos, etcétera, me recuerda por allá un comentario que hizo el presidente desde el poder, y era que él hacía con las preguntas lo que se le daba la gana. Yo pienso que fue una frase muy desafortunada para un presidente, independiente pues de la posición política, algo detestable para un ciudadano escuchar eso. Pero en últimas, bajo unas reglas, digamos, lo puedo haber dicho de una forma más pulida, bajo un sistema de reglas, yo tenía la potestad de elaborar las preguntas y el ciudadano de contestarlas. Mi pregunta es, ¿será que si estamos ejerciendo de forma adecuada, dado que tú estás hablando de la necesidad de ese control previo, si está siendo lo suficientemente fuerte ese control previo? Por ejemplo, las neurociencias y la psicología cognitiva nos enseñan que la forma de hacer una pregunta condiciona la respuesta. Muchos experimentos han mostrado cómo si usted le hace una propuesta a un grupo de personas sobre una medida que le puede salvar la vida a 20 de 100 personas, por oposición a una medida que puede provocar la muerte de 80 de 100 personas, es muy probable que escojan la medida A sobre la B en una gran proporción, y en realidad estadísticamente estamos hablando de la misma cosa. Entonces la forma, incluso el orden sintáctico de las palabras puede dar lugar a una respuesta distinta. También se me viene a la mente no solo Daniel Kahneman, pues, que llegó a hablar de eso en su libro, sino un libro de Michael Sandel que se llamaba Aquello que el dinero no puede comprar, o algo así por el estilo. Me disculpa, no recuerdo bien el libro, pero decía Sandel lo que el dinero no puede comprar. Lo que el dinero no puede comprar. Que se preocupaba por un experimento que se dio, y es la forma, si yo fijo algo como una tarifa o como una multa, tiene una respuesta distinta de parte de la sociedad, porque la multa tiene la implicación de un reproche, por el contrario la tarifa tiene una implicación de una contraprestación. Y por supuesto, cuando el Estado fija tarifas, desincentiva, pero no tanto como lo hace cuando fija multas. Entonces sí es relevante la forma en que uno se expresa en ocasiones sobre las cosas, y qué tan sensible hemos hecho y qué tan serio hemos hecho ese control sobre las titulaciones. A mí me parece que, por ejemplo, el fracaso en cuanto a la participación, mucha gente ve la abstención como un fracaso, pero quizás muchas personas que se abstuvieron de votar hubiesen participado en la consulta,
bajo unas preguntas distintas. ¿Qué tal si al título Consulta Anticorrupción le hubiéramos puesto Consulta sobre medidas anticorrupción? Cuando yo digo medidas, yo estoy dándole la implicación mental al elector de que son medidas que, si usted no está de acuerdo con esas medidas o considera que esas medidas no producen el efecto esperado, pues usted puede votar en contra. Cuando yo digo consulta anticorrupción, es casi que lo que estamos enjuiciando aquí es un carácter moral. Me atrevo a comentarles algo jocoso. En las redes sociales he visto ya memes donde algunos usuarios de las redes han puesto ¿qué carajos pensaban esos 50.000 que votaron que no a esta pregunta? Y una de las tantas preguntas era por el estilo de que cárcel a los corruptos, pues frente a la forma, a la punición de los corruptos. Yo pienso pues que un elector racional que haya votado no, quizás lo haya hecho pensando en que la medida no es conducente para realizar el fin esperado. Pero ¿qué tanto influencia eso? Porque por supuesto, como es una votación por una pregunta fácil, lo dice también las neurociencias. Yo sustituyo normalmente una pregunta compleja en mi mente por una pregunta sencilla. Cuando yo le pongo el título anticorrupción y se hace una pregunta más larga abajo, en mi mente mi pregunta es, ¿yo voy a aprobar que luchemos contra la corrupción o no? Yo diría sí. Pero ¿en qué medida es participación ciudadana ese tipo de inducción? Y entonces, ¿cómo llamar a la razón? Y ese símil que hacía ahorita entre que la política es más el deseo y el derecho tiene que ser la razón. Y yo creo que me acerco en parte en esa metáfora a la forma en que tú defines el derecho como un control al poder, y es si quienes controlan las preguntas no están haciendo un control suficiente, ¿a quién acudimos para ese control? ¿Y cómo hacemos para que ese control también no sea un mecanismo de manipulación? Bueno, lo primero es decir, claro que sí, habría que fortalecer el control previo, ya lo habíamos pensado, lo habíamos dicho de alguna manera pues con la pregunta de Julián, la tuya. Yo personalmente, y digamos que esto es un tema que he estado investigando, todavía me falta muchísimo, no le apostaría a decir necesitamos un elector racional, ¿no? Hoy en día pues están en juego todas las teorías de las emociones. Yo creo que hay algo detrás bien bonito y es como la parte de educación en las emociones. Hoy se está hablando mucho de eso en ética. No hemos estudiado casi las emociones. La política funciona con una parte emocional y el derecho también funciona con un componente emocional que es fundamental. Es decir, por ejemplo, yo leí algunas cosas de Marta Nussbaum donde ella mencionaba, por ejemplo, el sentimiento de justicia en la política, ¿cierto? El sentimiento. ¿Cómo hacer para que se movilice la persona cuando detrás de la política está una idea y un sentimiento de justicia? Podría pasar lo mismo en el derecho. Hay un autor que habla de las emociones en derechos humanos que además me parece genial, que es Richard Roth, y no le quita, digamos, su papel a la razón. Él dice, vea, los derechos humanos tienen que ser entendidos desde el punto de vista del sufrimiento del otro, eso es una emoción, pero cultivar, digamos, esa empatía en el otro y la solidaridad con el otro, que hace parte de la emoción, es fundamental para entender el derecho, ¿cierto? Claro. Sí, es formación incluso en derechos humanos. ¿Cómo hago yo para ponerme en los zapatos del otro? Sí, pasa lo mismo en la política. En la política, inclusive, pues lo que ocurrió en esta consulta, claro, fue una movilización también muy emocional, muy interesante, pasada por un filtro también que pues posiblemente sea como en la forma de elección, cómo digamos yo logro a partir de una manifestación política que este tema sea regulado o no lo sea, que es donde digo vienen todas las barreras jurídicas del caso. Yo a alguien le escuchaba esta semana, de hecho es una profe de la Universidad de Antioquia que me pareció muy brillante cuando me dijo lo que me dijo, me dice, a mí me pareció mejor que no hubiera pasado el umbral, sino que se hubiera manifestado casi pasando el umbral. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué? De hecho se llama María Cristina Gómez. ¿Por qué las trabas jurídicas que vienen después en la regulación de este tema lo podrían antes volver algo distinto a lo que la ciudadanía quería manifestar acá? Entonces tenemos una voz política, que es la voz que debemos rescatar, pero tiene el derecho. Empezamos a ponerle todas las barreras a este tema y además se convierte en un instrumento del poder. La ciudadanía dijo que sí, es peor porque se manipula más. Yo dije, puede tener cierta razón, ¿cierto? Tiene como ciertas razones, porque el tema del mecanismo de participación ciudadana, como la pregunta es abierta, de todas maneras usted puede, digamos, incluirle a esa respuesta miles de cosas. Entonces, sí hay un problema realmente, para mí, en términos de regulación del mecanismo. Sí hay que reconocer mucho más la voz del elector, sí hay que hacer controles previos para garantizar que esa voz sea lo más transparente posible, me parece a mí, lo menos contaminado posible, porque si en algo consiste el derecho, decía yo, reglas acerca del poder, y eso significa, digamos, controlarlo de manera más fuerte, pero ¿para qué? Pues para garantizar la mayor libertad en el ciudadano, es decir, para garantizarle a aquellas personas que se someten a ese poder, pues que sean cada vez más libres y más iguales. Ese es el objetivo, si no yo no tendría por qué ponerle reglas al poder en su ejercicio. Es como se trata de eso,
pues ahí en la expresión de esa regla, en el caso del mecanismo de participación ciudadana, debería haber una manifestación mayor del poder ciudadano y no tan poquita y tan bajita como la que tenemos actualmente. Pero sí, la manifestación del poder ciudadano en sí misma, a ver, tiene un sentido, pero es torpe el mecanismo por el que se accede porque no es funcional. Entonces no estaríamos hablando de un asunto jurídico ni siquiera, sino enteramente político y con intenciones pues de poder. Entonces la justificación del derecho en este sentido, pues a mí me parece que si los mecanismos que se inician para que se active la jurisdicción no funcionan, no son funcionales, también tienen cierto sentido para otras personas, para otro grupo, otro sector. Entonces, muy bien, muy bonita la justificación de la profe de la que estabas hablando, pero a mí me parece que la consulta en sí misma, pues al ser con ciertas, al ser un poquito oscura sobre las intenciones o sobre los contenidos, no es efectiva, y como no es efectiva y no es funcional, es un mecanismo de participación ciudadana casi inexistente, solo con un valor político, pero el valor político es el que se evidenció más como secundario que como algo principal que debería ser lo que se ponderara. No sé si... Sí, yo claro. Pienso que pues, si no estoy mal, si no te estoy leyendo, digamos mal esa respuesta, vuelvo otra vez a lo mismo. Si hay un problema de barreras que hay que disminuir, yo sí insisto en que los topes de la consulta siguen siendo muy altos, pero adicionalmente a esas barreras, la mediación después del organismo, en este caso el Congreso, en el trámite de las leyes a la respuesta de la ciudadanía, es una mediación que tendría que tener mayor participación ciudadana. ¿Cómo se hace eso? Llamando a la ciudadanía, digamos, a que esta también esté en ese momento de regulación. Usted se imagina, nosotros contestamos la pregunta anticorrupción sobre reducción de salario de congresistas de 20 a 25, pero cuando pase por el Congreso de la República, si usted le mete, digamos, una cantidad de viáticos a esto, pues ¿en qué quedó la consulta? Si la ciudadanía dejó de aparecer ahí. O sea, ya participó, votó, sí, pero entonces como yo estoy decidiendo, no llamo al ciudadano a que controle ese poder, pues se puede, digamos, volver otra vez un instrumento simplemente para legitimar una política de gobierno, y esa no es la idea. Bueno, con estas reflexiones tan interesantes que nos plantean ya temas para el trabajo de investigación que conecta con Voces del Derecho, yo le voy a hacer una pregunta de cierre para el programa. En esta discusión que le escucho con Julián y los temas que hemos estado conversando, siento como que en el discurso político, digámoslo, la legitimidad pareciera una variable continua. Me explico. Cuando los votos no llegan al umbral, de todos modos, por la magnitud de los votos, usted ahorita lo decía con este término, hay que hacer algo, o sea, digámoslo, no en un término de deber ser, pero hay un efecto político, ¿cierto? En el mundo de lo político, y yo quiero que me precise si le entendí bien su concepción de derecho y ese límite que tiene frente a la política. Digámoslo, en el mundo político hay una posibilidad y hay una legitimidad que deriva de una intención ciudadana que está manifiesta, independiente de si es o no capaz de generar por vía coactiva o por el mecanismo jurídico un efecto inmediato coercible o de alguna manera imponible, como lo diría la profesora que usted citó, sin todos los problemas jurídicos que implicaría que hubiese pasado el umbral y por tanto la consulta estuviese en un eslabón jurídico, digámoslo, más alto. Por el contrario, en lo jurídico, si bien le entendí, desde la perspectiva jurídica se deben hacer cosas. Aquí esto creo que es un concepto subyacente que tiene usted, pero quisiera aclararlo si es así. En el mundo de lo jurídico existen principios que obligan a maximizar o a realizar ciertas cosas, pero en la medida de unas posibilidades jurídicas, o sea, con ciertos límites o restrictores. ¿Estoy comprendiendo algo de esa...? Sí. Perfecto. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Esperamos contar nuevamente con la doctora Clara y muchas gracias por atender la invitación y gracias a Julián por participar. Muchas gracias. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.